Buenas noches, de verdad espero que estén muy bien. En esta oportunidad voy a aprovechar para seguir hablando un poco de la oración y dando una enseñanza un poco más temático en cuanto a ello para cubrir un- una amplitud que no podríamos ver la semana pasada. Entonces, lo que ya hemos visto es que la oración es lo más básico para el cristiano, es lo más fundamental realmente, pero además puede ser lo más difícil debido a que hay tantos malos prácticas, tantos malos ejemplos y de hecho hasta paganos que han infiltrado en los supuestos círculos evangélicos en cuanto a la oración. Así que vamos a considerar cuál es la oración evangélica, a diferencia de lo que se podría denominar la oración católica o la oración carismática. Entonces, es importante aclarar desde el inicio que la oración católica y la oración carismática son aberraciones, es decir, que son distorsiones de la oración genuina. No son oración realmente. Entonces, mi intención es que de esta enseñanza ustedes pueden comprender mejor qué es la oración según las escrituras para que puedan disfrutar de este regalo tan hermoso. La oración es sin comparación. Entonces, vamos a considerar esta enseñanza en varias preguntas. Me gustaría que ustedes podrían tenerlas en mente antes de empezar. Vamos a iniciar contestando qué es la oración, seguido a quién se debe orar y cómo se debe orar, y cuándo se debe orar y para qué se debe orar, y terminar considerando qué estorba la oración y finalmente cuál es el objetivo de la oración. Entonces, algunas preguntas para guiarnos en esta noche y empezamos entonces considerando qué es la oración. La oración es la necesidad espiritual y actividad esencial de la vida cristiana por la cual el Hijo de Dios se presente a sí mismo en virtud de la obra de Cristo Jesús en el poder del Espíritu Santo ante su Padre Celestial en comunión íntima y dependencia total para hallar gracia, darle acción de gracias, tributarle alabanza, confesarle sus pecados, presentarle sus peticiones, comunicarle sus necesidades, suplicarle sus promesas y confiar en su soberanía. Me gustaría repetir esta definición porque creo que es útil a la hora de entender qué es la oración. La oración es la necesidad espiritual y actividad esencial de la vida cristiana por la cual el Hijo de Dios se presenta a sí mismo en la virtud de la obra de Cristo Jesús en el poder del Espíritu Santo ante su Padre Celestial en comunión íntima y dependencia total para hallar gracia, darle acción de gracias, tributarle alabanza, confesarle sus pecados, presentarle sus peticiones, comunicarle sus necesidades, suplicarle sus promesas y confiar en su soberanía. Tan pronto que escuchen esta definición, espero que están viendo cómo algunos aspectos o prácticas o pensamientos que han tenido o fueron enseñados no se acerca ni siquiera a lo que es la oración. Primeramente, y eso es fundamental por lo que se está viendo en estos tiempos, la oración no es una conversación, la oración no es un diálogo. La oración es nosotros presentándonos delante del Señor y realmente vemos sus respuestas en base a su palabra. Hay quienes quieren pensar que si oran y mantienen silencio, entonces lo que viene a sus mentes, lo que escuchan, un susurro o algo por el estilo, es la voz de Dios o algo así. Pero no tienen ni siquiera lo que se podría decir es evidencia textual para apoyar semejante pensamiento, sino que siempre cuando vemos la oración vemos a alguien que está
delante del Señor, hablándole a Él. Por decirlo así, es más bien un monólogo y eso es importante. Además, la oración no es para manipular el Señor. Hay personas que piensan de una forma muy equivocada que Dios es mi siervo, pero realmente la Biblia una y otra vez enseña que no, yo soy su esclavo. Yo no puedo manipular al Señor mediante la oración. Esto, de hecho, es un pensamiento de brujería, donde creen que pueden manipular espíritus y demonios para cumplir su voluntad. Semejante práctica no tiene nada que ver con la oración evangélica, sino más bien es una aberración, es algo pagano, es algo de brujería. Entonces, realmente la oración es donde yo me presento humildemente delante del trono de la gracia para hallar la misericordia y el favor inmerecido de Dios. Entonces, realmente cuando consideremos la oración en su totalidad, es para nuestro beneficio, no es para el beneficio de Dios. Dios, de hecho, es quien ha condescendido, ha bajado, se ha humillado para que nosotros, de hecho, podemos llegarle a Él con nuestras necesidades, confesiones, dificultades, problemas, pero además con nuestras acciones de gracia, con nuestras alabanzas, con nuestras adoraciones. Entonces, la oración es para nuestro beneficio, es para que nosotros podamos venir en esa dependencia, en esta contrición delante del Señor y ser beneficiados, recibir misericordia, recibir favor. Si has considerado como, ay, Dios me necesita para que yo le oro a Él, pues vamos a ver que no, Dios no es como algunos han dicho, alguien que está esperando en el cielo para que alguien ore, para que Él pueda obrar en la tierra. Esta clase de pensamiento hace realmente depender Dios de nosotros y no nosotros de Dios. Es una inversión de todo el registro bíblico en cuanto a la soberanía de Dios, en cuanto a su independencia. Realmente nosotros somos dependientes de Él, no la inversa. Entonces, cuando alguien ha escuchado que Dios necesita de tus oraciones para obrar, es algo foráneo, aunque vamos a considerar, y es muy importante, cómo debemos concebir la oración de los santos unidamente o juntamente con la soberanía divina. ¿En qué base podemos tener confianza en nuestras oraciones y el poder de la oración, por decirlo así, si el Señor es soberano? ¿Es necesario o no? Entonces, eso quiero considerar mucho más adelante, pero tenlo en mente porque es algo importante. Debemos orar porque el Señor nos dice que debemos orar y de hecho es una confianza que tenemos. Entonces, eso es lo que es la oración. Es realmente nuestra presentación delante del trono de la gracia para hallar su misericordia y su favor inmerecido. La segunda pregunta, ¿a quién se debe orar? Esto es muy importante y de hecho eso es lo que corta una línea bien grande entre católicos, carismáticos y evangélicos. ¿Por qué? Porque sabemos lo que la Biblia dice, a quién se debe orar. Lo que vimos la semana pasada en el Padre Nuestro. Si quieren, pueden ir a Mateo 6:9 para contestar a esta pregunta. ¿A quién se debe orar? Al Padre. Mateo 6:9 dice, vosotros pues orad de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oramos al Padre, oramos a nuestro Padre que está en los cielos. Es algo de intimidad y al mismo momento de trascendencia. Y también algo que es importante, no solamente al Padre se puede orar, sino pues entendiendo que tenemos no solo una persona en la Trinidad, sino tres personas, un solo Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, solamente que vamos a ver que la oración es trinitaria, pero hay una evidencia, de hecho, de una oración a Jesús. Y si quieren verlo, está en el final de la Biblia, de hecho, en Apocalipsis 22:20. Y dice, el que testifica de estas cosas, dice,
sí, vengo pronto. Amén. Y la frase, Maranata, ven Señor Jesús, es una oración obviamente dirigida hacia Cristo. Ahora, al respecto del Espíritu Santo, ya hemos visto al Padre, al Hijo en un caso, y algunos podrían también argumentar de Esteban, hablando de que Cristo recibe su Espíritu. Pero, ¿qué en cuanto al Espíritu Santo? Y la respuesta es que realmente no hay una evidencia bíblica tan ah, explícito de orar al Espíritu Santo. Ahora, al decir esto, hay un patrón que la Biblia misma nos da de cómo la oración es trinitaria. Oramos al Padre por medio del Hijo en el poder del Espíritu Santo. Quiero repetir eso porque es importante, porque incluso eso, o sea, aún la misma práctica de la oración es algo imposible, es incomprensible para los testigos de Jehová, para los mormones, para quienes no comprenden realmente la naturaleza trinitaria de nuestro Dios. Oramos al Padre por medio del Hijo en el poder del Espíritu Santo. Ahora, eso es importante, pero al mismo tiempo se puede considerar cómo podemos orar a Dios en la oración o por lo menos referirnos a cada persona de la Trinidad, cómo corresponde, cómo, cómo corresponde. Eso es importante porque si nosotros decimos en la oración, Padre nuestro, gracias por morir por mí en la cruz, alguien debe de estar como, espera, hay un error. El Padre no murió. Muy bien. Podemos decir más bien, gracias Padre por enviar a tu amado Hijo para morir en nuestro lugar. Al mismo tiempo, se podría decirlo de esa forma, aún en la oración. Jesucristo, gracias por venir y morir ahora, atribuyéndole a Él lo que le corresponde en la economía, o perdón, en lo que se considera que son la obra trinitaria, cuáles son las tareas respectivas que cada uno en la Trinidad hace. Y es lo mismo por el Espíritu Santo. O sea, no vamos a decir al Padre, Padre, gracias por sellarme. Pues el Padre no sella, sino que es el Espíritu. Y ahí podemos ver particularidades de cada miembro, cada persona, más bien de la Trinidad, y decir, bueno, en estos aspectos podemos orar hacia ellos, pero mayormente lo que es común, lo que es prácticamente la norma es orando al Padre por medio del Hijo en el poder del Espíritu Santo. Y como ya he dicho, no vemos, por ejemplo, una evidencia bíblica de orando al Espíritu Santo explícitamente. Ahora, todo eso por decir a quién se debe orar. Y todos deberían decir a una sola voz, Dios. ¿Eso es algo extraño? No, no es extraño. Pero aquí es donde los católicos caen sobre sus rostros. ¿Por qué? Porque ellos no solamente oran a Dios, ellos además oran a santos, ellos además oran a ángeles, ellos además oran a María. Ahora, ¿eso es permisible? ¿Eso es algo lícito según las escrituras? Y la respuesta es conjuntamente, no, jamás, que sea anatema. Eso no puede ser, pero aún hay literalmente mil de millones de personas que piensan que es lícito. Y es algo tan extraño, o sea, eso no proviene de las escrituras. Esta idea de que las personas pueden orar a los santos o a los ángeles o a María es un engaño demoníaco realmente y una evidencia de que no hay, pues, no hay una lectura bíblica, pero mucho menos una comprensión bíblica, porque no se puede orar a ellos. Y además, pensando en la definición, o sea, dentro de la oración no solamente estoy presentando peticiones, estoy atribuyendo adoración, estoy confesando pecados, estoy suplicando promesas, estoy dando gracias. O sea,
Tú puedes pedir perdón por los pecados a los santos, los ángeles o a María. Tú puedes adorarlos y ellos van a decir, no, no, no adoro, no, no pide perdón. Pues de pronto algunos sí, según el error de su doctrina, pero es una evidencia muy contundente que es imposible, es una falacia, es un error. Y la otra razón, aún pensando en la naturaleza de la oración, ellos, ángeles, santos o María, no son omnipresentes. El mero pensamiento de que se podría orar a ellos les atribuye un atributo divino, lo cual es absurdo y necio. Por lo tanto, aún esta clase de supuesta oración católica no es oración, es algo diferente, es otra clase, porque quitan a Dios. Dios no nos sirve porque de pronto es temible, porque de pronto es demasiado santo, entonces necesitamos a alguien más. La intercesión, que Cristo sea el intermediario entre Dios y los hombres, no nos sirve. Queremos a alguien o algo más. Entonces, realmente, ¿a quién se debe orar? Según las Escrituras, a Dios. Particularmente oramos al Padre por medio del Hijo en el poder del Espíritu Santo. No, no hay nadie más. No, no hay más a quien acudir. Entonces ahí hay un corte definitivo entre la oración católica y la oración evangélica, pero además entre lo que es la oración evangélica y la oración carismática. ¿Por qué? Porque en las oraciones carismáticas a veces incluso la necesidad llega a tal nivel que ya no están orando a alguien Padre, están orando al diablo. Como si están hablando con el diablo, están hablando con demonios, están intentando hablarles directamente, como si ellos tuviesen una cierta clase de poder que es divino. Y por lo tanto, o sea, ni siquiera los católicos son tan locos para no buscar ayuda o fuerza mayor. No, ellos quitan el Dios, quitan al Hijo, quitan al Espíritu Santo y van directamente para hablar de supuestas realidades o hablar, crear cosas. Las palabras de más potencia son decretar y declaro. Y es como, bueno, si tal es tu pensamiento, tú eres Dios. Ya quitaste su trabajo, ya Él es innecesario. Y aún en esta primera pregunta, ¿a quién se debe orar? Completamente demuestra cuán necio es la oración católica y cuán necia es la oración carismática. Tenemos que orar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, una oración que es trinitaria. Y ahora vamos a la tercera pregunta, ¿cómo se debe orar? Porque eso es exactamente lo que ya hemos estado hablando. Oramos al Padre por medio del Hijo en el poder del Espíritu Santo. En esto se evidencia claramente dos maneras como se debe orar, aunque vamos a hablar de cinco. Pero los primeros dos es que debemos orar en el nombre de Jesucristo y debemos orar en el poder del Espíritu Santo. Entonces, debemos orar en el nombre de Jesucristo. En Efesios 5:20, el texto dice, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios, el Padre. Y en Juan 14:14, él dice a sus discípulos, si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Entonces, dando a entender que hay algo importante de nuestra manera de orar, que se debe hacerlo en el nombre de Jesucristo. Ahora, es importante hacer una corrección aquí. Espero que me escuchen bien. En el nombre de Jesucristo no es una fórmula que uno agregue al final de la oración para terminarla. ¿Ok? No es que simplemente termino mi oración y agrego al final sin pensar en lo que significa en el nombre de Jesús y ya. Semejante noción de hecho sería muy parecida a las prácticas de magia, donde en el nombre de alguien hay un cierto poder, por lo tanto lo vamos a hacer. Y eso es de hecho lo que vemos en Hechos. En Hechos, los exorcistas
que intentaban librar un endemoniado en el nombre de Jesús, solamente usando la fórmula. Entonces, no es eso. Más bien se refiere a la base o el mérito de Jesucristo, a su persona, a su sacrificio. En virtud del nombre de Jesús es lo que estamos haciendo cuando estamos orando en su nombre. Y no es necesario ni siquiera agregarlo. Um, ¿Por qué lo sé? Pues miren, por ejemplo, todos, todas las oraciones escritas en el Nuevo Testamento, y no vas a encontrar, y vamos a ver unos ejemplos más adelante, no vas a encontrar que los apóstoles hayan terminado sus oraciones escribiendo explícitamente en el nombre de Jesucristo, porque al escribir sus oraciones o al decir sus oraciones, estoy confiado en Cristo. La única razón que yo puedo orar al Padre es en virtud de lo que Cristo ha hecho y quién Él es. Es la única razón. Entonces, no es solamente la frase, pero es la obra que Cristo ha hecho. Es tan importante y hay muchas personas de pronto solamente han estado repitiéndolo porque lo han escuchado, pero sin entender las implicaciones, el significado y realmente es todo lo que Cristo ha hecho en virtud de su persona, en virtud de la gloria de su nombre, debido a su sacrificio, debido a su obra. Es en base a su nombre, es por medio del Hijo que podemos orar a Dios el Padre. Entonces, además, es en el poder del Espíritu Santo. Estamos ya viendo el último lado de cómo la oración es trinitaria, cómo se debe orar en el poder del Espíritu Santo. Efesios 6:18. Efesios 6:18 dice, con toda oración y súplica, orar en todo tiempo en el Espíritu, y así velar con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y también en Judas, el versículo 20, porque solamente tiene un capítulo, Judas 20, pero vosotros, amados, edificaos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Ahora, esta idea de orar en el poder del Espíritu Santo o orar en el Espíritu Santo no es lo que los carismáticos piensan tomando Romanos 8 como que el Espíritu está orando sin sonido, sin algo inteligible, con gemidos. Pues la mera idea de eso, de hecho, quita su postura de que el Espíritu Santo está orando en mí cuando yo estoy hablando en supuestas lenguas. Eso es falso. El texto ni siquiera lo apoya. De hecho, apoya sin sonidos. No hay oído nada. La intercesión que el Espíritu Santo hace no es visible en el exterior. Eh, no hay evidencia de ello. Es simplemente el recordatorio hermoso de parte de Pablo que el mismo Espíritu Santo está intercediendo a favor de los santos, según corresponde, según la voluntad de Dios. Y también el Hijo está intercediendo. Es el gran sumo sacerdote delante del Padre que está intercediendo a favor de sus santos. Pero también no sabemos lo que Él está diciendo. Um, Eso no nos corresponde saber sus intercesiones, aunque podemos tener un, una buena idea en base a Juan 17, cuando Jesús ora al Padre para en, en la presencia de sus discípulos para que ellos puedan presenciarlo, lo cual es muy hermoso y de hecho es muy fundamental para que entendamos también cómo es la intercesión del Hijo a favor de nosotros. Pero volviendo al Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, significa que la oración solamente se puede hacerse en dependencia total del Espíritu Santo. Eso es muy hermoso cuando lo entendemos. La oración es una actividad de tal naturaleza espiritual que necesitamos el mismo Espíritu Santo empoderándonos para realizarlo. Pensamos muchas veces que ay, la oración es algo muy fácil, es muy sencillo, pero cuando contemplamos cómo la oración es trinitaria, entendemos que la oración es posible
en virtud a lo que Cristo hizo. Cristo tenía que morir y fue aplastado bajo la ira de Padre para permitirme ser justificado y reconciliado para que puedo ahora acercarme a mi Padre Celestial. Pero además necesito el poder del Espíritu Santo dándome esta vivificación para que pueda realizar tal actividad espiritual. Espero que están viendo que aún el mismo acto de orar a Dios es una gracia. No es algo que es fácil. De hecho, para el hombre natural es imposible, sino para Dios, Dios lo hace posible en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Eso es como debemos orar. Espero que entiendan cuánto debemos a nuestro amado Señor, no solamente por salvarnos, aunque sí, gloria a Él, pero más particularmente ahora, aún la oración es una gracia, es un don inmerecido. Ahora, continuando, hay tres otras maneras en que se debe orar. Y el que sigue es en humildad. Se debe orar en humildad. Y eso se ve claramente en muchos textos, pero Hebreos 4:16 o Hebreos 4:16 dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Cada vez que estamos en la oración, debe ser tan evidente la humildad que estamos pisando tierra santa. Prácticamente estamos volviendo a la zarza ardiente y estamos quitando las sandalias de nuestros pies porque estamos pisando tierra santa. Es como la mentalidad, pero no solamente quitando sandalias, sino quitando orgullo, quitando cualquier presunción de poder decir a Dios lo que Él tiene que hacer, porque realmente es la mentalidad que muchos han tenido, que Dios es mi esclavo. Dios tiene que hacer lo que yo le digo, porque yo soy supuestamente poderoso, yo soy supuestamente importante, o porque supuestamente Dios no puede mover ni siquiera un dedo sin que yo oro, decreto, declaro. Doctrina de necios, doctrina de demonios, que no tiene nada que ver con el Dios de las Escrituras. Entonces, ¿cómo se debe orar? En humildad, como un hijo quebrantado, llegando a su padre, sabiendo que puede presentarse con confianza, pero nunca, nunca con altivez, siempre con contrición. En cuarto lugar, también se debe orar en fe. En fe es muy importante la necesidad de tener fe al orar, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces se ve eso claramente en Marcos 11:24, y de hecho en Marcos 11:24 también surge muchas malas enseñanzas, pero tenemos que mirarlo en conexión con otro texto. Marcos 11:24 dice, por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Entonces, definitivamente se debe orar en fe, confiando que el Señor es capaz y está dispuesto a darnos lo que pedimos. Ahora, no es de presumir que yo sé exactamente lo que Dios tiene que darme, porque Dios, de hecho, no tiene que darte todo. Todas las cosas no siempre significa todas las cosas. De hecho, normalmente tiene un rango bien limitado, bien preciso en base a lo que está a la luz del contexto. O sea, si tú pides al Señor para poder pecar, ¿tú crees que Él va a conceder semejante petición? Pues no. Él va, de hecho, a estorbarte, no va a darlo. Entonces, todas las cosas no significa cualquier cosa que yo puedo inventar en mi mente perversa. No. Estamos aún viendo dentro del contexto que habla acerca de cosas que son promotores del reino. Entonces, eso es importante tener en conexión ahora con la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo se debe orar en fe, pero además según la voluntad de Dios? En 1 de Juan 5:14
quiero que vayan allá y si no lo tienen marcado, sería muy bueno marcarlo. El texto dice así, y esta es la confianza que tenemos delante de Él. Eso es hermoso, es una confianza. ¿Y cuál es esta confianza que tenemos delante de Dios? Que sí, condicional, pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad. Él nos oye. Este texto realmente es muy hermosa. Es de tanto consuelo porque me ayuda a saber que Dios no me va a dar lo que no es conforme a su voluntad. Realmente, um, se puede orar en la oración, Señor, si es tu voluntad, pero si uno tiene este conocimiento, no es esencial hacerlo. ¿Por qué? Porque si yo digo, Señor, provéeme algo, pero sabiendo 1 de Juan 5:14, yo sé que Él lo va a dar si es según su voluntad. Y de pronto para nosotros, en nuestra debilidad, es mejor, es más beneficioso para nosotros escucharlo, ni siquiera para Él, sino para decir, Señor, provéame tal cosa si es tu voluntad. De pronto es más para nosotros, no es para Él, Él sabe, Él es el que administra y gobierna sabiamente. Pero entonces, en fe y según la voluntad de Dios, algunos podrían decir, es una contradicción. ¿Cómo puedo orar en fe creyendo que lo he recibido, pero pensando solamente si es la voluntad de Dios? Pues aquí es donde proviene promesas. Promesas son hermosas. Las promesas de las escrituras son garantías divinas. Los puritanos en la antigüedad hablaban de, Dios, de la oración al decir que la oración es llevar las promesas de Dios delante de su trono y decir, Señor, me prometiste eso. Ahora, es importante no equivocarse en cuanto al exégesis, trayendo promesas que no son promesas para ti. Eso también es tristemente algo que ha pasado, ¿cierto? Pisando todo lo que pisa la planta de vuestra pie será vuestro, y pisas el carro, pisas la casa. Y ustedes están de pronto riéndose, pero yo he escuchado de personas que han marchado 7 veces alrededor de ciertas cosas, supuestamente para que los muros del propietario se cayeran. Yo no lo entiendo, pero exégesis necio, definitivamente. Falencias de, de interpretación, de aplicación, de una apropiación desmedida que no comprende lo que la escritura está diciendo y realmente revela corazones que pertenecen a ávaros, personas que quieren, no personas que ven su necesidad que mayormente es espiritual. Entonces, en fe y según la voluntad de Dios, estos dos se mantienen en balance porque tenemos fe que Dios va a cumplir lo que Él prometió y Él va a cumplir lo que Él ha decretado. Y por lo tanto, tenemos fe para orar. Pero ahora es la pregunta que habíamos mencionado desde el inicio. ¿Por qué orar si Dios es soberano? ¿Por qué orar si Dios es soberano? Porque si Dios es soberano, Él va a efectuar su voluntad, si oro o no oro. Entonces, ¿para qué orar? No tiene necesidad, no tiene sentido. Al contrario, sí tiene sentido. Dios es un Dios sapientísimo que ha decretado medios para realizar su voluntad. Hablamos a veces de causas primarias y causas secundarias. Y entonces en sus decretos o en su decreto secreto, Él ha determinado usar oraciones como medios para realizar y efectuar su voluntad. Una forma, podríamos llamarlo de humildad de parte de Dios, de permitirnos ser parte de su plan, de su voluntad. Entonces, es decir, que Dios ha decretado la eficacia de las oraciones de los padres. Eso para mí es un recordatorio hermoso. Yo voy a orar para que el Señor salve a mis hijos. ¿Por qué? Porque yo sé que en su voluntad es lo más seguro. Si Él los va a salvar, va a haber mediante la eficacia y la participación de mis oraciones. Ahora, ¿depende de mis oraciones?
¿Dios solamente puede salvar o puede obrar mediante mis oraciones? No, pero es para su gloria cuando le oremos para las cosas que Él ha decretado obrar mediante nuestras oraciones, porque de todos modos, cuando la oración se realiza, cuando hay una respuesta positiva, ¿qué vamos a decir a Dios? Dios, alabado sea, gracias. Y eso es lo hermoso de la oración, no solamente una lista de peticiones, sino que realmente en diferentes aspectos, y lo vamos a ver más adelante si el tiempo nos permite, que en la oración Dios es glorificado en todo aspecto, en todo Dios es glorificado. Entonces, debemos orar en humildad, en fe y según la voluntad de Dios. Y sabes que la razón que las personas no saben para qué orar es realmente porque no conocen la voluntad revelada de Dios. Y eso es realmente algo que debería retarte a conocer su voluntad revelada, sus escrituras, sus preceptos, sus promesas, lo que Él sí ha determinado hacer y conocerlas, porque realmente, escuchen eso, a la medida que tú conoces mejor la palabra de Dios, mejor va a ser tu oración, mejor va a ser estos tiempos de oración, porque vas a saber para qué puedes orar, cómo puedes orar, porque hay ejemplos, muchos ejemplos en cuanto a la oración en los salmos y eso te va a solamente ayudar y ser beneficioso para que tu vida de oración crece más y más. Entonces vamos a la cuarta pregunta ahora. ¿Cuándo se debe orar? Y pues la respuesta es siempre, ¿cierto? ¿Cuándo se debe orar? Siempre. Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Romanos 12:12. Gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Y por último, Colosenses 4:2. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces, ¿cuándo se debe orar? Siempre. Muy bien, excelente. Pero además de orar siempre, y sería una pregunta cómo orar siempre. Si no estoy mal, yo pensé que alguien había hecho una enseñanza, pero bueno, no vamos a contemplarlo exactamente ahora en su profundidad, pero podemos decir algo inicial. ¿Cuándo se debe orar? Otro punto es en tiempos predeterminados. ¿Cuándo se debe orar en tiempos predeterminados? Es decir, que uno que es diligente en la oración busca establecer tiempos particulares, apartados, no interrumpidos para que pueda tener oración con el Señor. ¿Sí? Daniel es un ejemplo de eso, Daniel 6:10. Daniel 6:10 dice así, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior, en su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Daniel tenía una práctica, tiempos predeterminados de oración. ¿Cuántas veces al día? 3 veces al día. Si eso no es suficiente, pueden ir al Salmo 119, el versículo 164. 7 veces al día te alabo a causa de tus justas ordenanzas. Entonces, si Daniel no es un buen ejemplar, puedes ir al salmista, quien escribió el Salmo 119, y él aparentemente tenía 7 diferentes tiempos apartados para alabar a Dios. Impresionante, ¿cierto? Entonces, estamos viendo eso y es importante tener tiempos establecidos para orar, tiempos que tú sabes, e incluso que tu propia familia sabe. Esto es un tiempo apartado, es un tiempo santo, consagrado para el Señor. Por favor, no me interrumpes, por favor, no me molestes. Sí, hay historias de los reformadores, varias veces y las personas, los de la iglesia estaban buscando, tocando la puerta y la esposa salía y le decía, no, no, él está con el Señor, vuélvate más tarde. Y de pronto algo grave estaba pasando, a menos que alguien haya muerto o algo por el estilo. No,
vuélvete más tarde, no interrumpes mi Señor con él, mi esposo con el Señor. Entonces, muy hermoso eso, ver el celo que personas han tenido en la antigüedad. Y solamente para contar una historia que es interesante, un puritano fue invitado por uno de sus miembros de la iglesia a ver una casa que él estaba construyendo y miró los planos arquitectónicos o algo por el estilo y le dijo, ¿y dónde está el cuarto de oración? Y el hombre le miró y le dijo, uy, yo no lo había pensado. Entonces, la historia es una demostración muy interesante del celo de los puritanos con tener un cuarto apartado para la oración. Entonces, no solamente un lugar, pero además un tiempo. Eso es realmente lo que quiero enfatizar ahora y lo que la Biblia enfatiza. No solamente siempre, aunque sí siempre debemos orar, pero especialmente en tiempos determinados. Pero además hay una pregunta que muchos suelen hacer. ¿Qué es más espiritual? ¿Orar por la mañana o orar por la noche? Y aquí hay yo no sé, algunas personas piensan que son más espirituales simplemente por el hecho de que oran a una hora particular. Yo recuerdo de unas personas que oraban muy tempranos en la mañana, como a las 2 y a las 3, y les decía a la gente, yo oro tan temprano. Y no era para nada una demostración de su orgullo espiritual floreciendo, pero no vamos a decirlo. Oraban por media hora y después dormían hasta como las 10 de la mañana. Y es interesante su supuesta espiritualidad y su incapacidad de ahora ser útil el resto del día por haber tenido que levantar tanto temprano. Pero bueno, tenemos dos ejemplos en los evangelios y creo que es útil verlos. Hay un ejemplo de temprano en la noche, perdón, temprano en la mañana y un ejemplo de orar tarde en la noche. Y ambos ejemplos son de Jesús. Si quieren, miren sus Biblias en Marcos 1, versículo 35, Marcos 1, 35. Y lo que vemos ahí es lo siguiente: levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Un ejemplo de Jesús saliendo muy temprano en la mañana y orando solo. Pero además tenemos otro ejemplo de Jesús oraba tarde en la noche. Y eso es en Lucas 6:12. En Lucas 6:12. En esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Dos ejemplos, dos diferentes momentos. Uno podría pensar que el momento de Lucas, cuando la noche antes de nombrar sus discípulos, era una de las decisiones más importantes en el ministerio de Jesús. Y uno podría decir claramente la oración en el huerto de Getsemaní también era algo apremiante, pero curioso ver que aún en la vida de Jesús hay los ejemplos de orando temprano y orando tarde en la noche. Entonces realmente es lo que es conveniente para cada persona. No hay un requisito según las escrituras. Pero además, aparte de teniendo estos tiempos predeterminados, hay tiempos imprevistos. Y eso es tan hermoso. Me gusta la historia. Si quieren verlo, por favor, vayan a Nehemías. Es una historia, Nehemías 1, desde el versículo 1. Nehemías 1:1. Dice así: aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia. El rey me dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Si no estás enfermo, eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor y dije al rey, viva para siempre el rey. Como no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego. El rey me dijo, ¿qué es lo que pedís? ¿Qué es lo que pides? Mira, entonces oré al Dios del cielo y respondí al rey. Quiero leer esto una vez más. El rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Entonces oré al Dios del cielo y respondí al rey, si le place al rey. La pregunta es, la pregunta de 1 millón es, ¿cuánto tiempo Nehemías tenía para orar?
Y la respuesta es 1, 2, 3, 4 segundos. Yo no creo que podemos extender más allá. Podría ser, de pronto estaba pues no solamente pensando, pero orando, pero eso es una oración en silencio, una oración de la mente, una oración en un tiempo imprevisto. Y eso también, cuando estamos pensando en orando sin cesar, orando con perseverancia y dedicados a la oración, es esto, es una clase de oración que siempre uno, delante de las situaciones que vienen, está orando, porque obviamente no puedes tener tiempos predeterminados para estar orando. Si en tus trabajos, ¿cierto? Si tú estás, no voy a orar por media hora, no voy a estar trabajando, eres un trabajador flojo. No, tienes que estar trabajando, eso es lo que te están pagando. Pero de una forma, tienes la oportunidad de aún en medio de los quehaceres y las labores, puedes estar orando de formas imprevistas, confesando pecado, dando acciones de gracias, alabando a Dios o trayendo delante de Él sus peticiones. Sí. Es muy increíble ver las diferentes formas en que, perdón, tiempos cuando uno se debe orar. Entonces, espero que eso les ayuda a establecer una convicción de orar siempre, en particularmente tiempos predeterminados y también estar dispuesto y aprovechar los tiempos imprevistos para orar delante del Señor. Ahora, la quinta pregunta, ¿para qué se debe orar? Hay cuatro aspectos particulares que son esenciales para la oración, aunque no son necesarios siempre tenerlos presentes en cada oración. Los salmos, como ya he mencionado, son un buen ejemplo de eso. Los salmos no siempre tienen los cuatro aspectos de lo que constituye oración. Hay una diversidad de oraciones, pero por lo menos hay cuatro aspectos que caracterizan la oración evangélica. Y la primera, si alguien quiere las letras, es casa. Sí, casa porque confesión, C, adoración, A, súplica, S, y acción de gracias, A. Confesión, adoración, súplica y acción de gracias. No en este orden necesariamente, no. Y por eso, miren los salmos. Puedes observar claramente ahí que hay libertad y eso es lo hermoso, pero por lo general esos son los cuatro aspectos que se constituye la oración. Entonces, ¿para qué se debe orar? ¿Para qué se debe orar? Pues la respuesta es todo, ¿cierto? Filipenses 4:6 dice, por nada estáis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Cuando pensamos en peticiones, eso es lo general. ¿Para qué se debe orar? Cuando estamos pensando en peticiones, es todo, nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades espirituales. Eso constituye nuestras necesidades personales, pero además, y algo que creo que vieron en el Padre Nuestro, realmente la oración es algo que también tiene que ser una intercesión, algo corporativa. Entonces también pensando en necesidades eclesiales o familiares o de amigos en Cristo, lo cual sería eclesial. Entonces, eso también es importante, teniendo, ah, sabiendo cuáles son las peticiones, teniendo listas si son necesarias, de súplicas o acción de gracia. Y eso también es importante. Cuando uno piensa en, en la oración, cuando es confesión, adoración, súplica y acción de gracia, cada aspecto glorifica a Dios. Cuando confesamos nuestros pecados, aún siendo hijos de Dios, estas confesiones glorifican a Dios. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo lo que los católicos no reconozcan, lo que las sectas no reconozcan, que solamente en Cristo hay perdón. Yo no puedo purificarme a mí mismo, yo no tengo esta capacidad. Entonces, aun cuando venimos delante del Señor con nuestros pecados, nuestras manos manchadas por haber transgredido de múltiples formas cada día. Él es glorificado al limpiarlo, al limpiar nuestras manos,
a purificar nuestros corazones, a renovar nuestras mentes. Literalmente, la falta de confesión es una evidencia tan es peligrosísimo. No se puede pasar. Entonces, la confesión es hermosa. Además, la adoración, adorando a Dios por quien Él es, pero también la súplica. Dios es glorificado cuando traemos delante de Él nuestras necesidades, porque estamos diciendo implícitamente, yo no puedo. Yo soy dependiente, yo soy un mendigo, yo necesito de tu provisión y de toda tu generosidad, ¿sí? Y eso tiene que ir casado con la acción de gracias. Es decir, cuando vemos el perdón de nuestros pecados, adoramos a Dios. Cuando vemos el perdón de nuestros pecados, agradecemos a Dios. Pero también cuando vemos la respuesta positiva o negativa, ¿sí? Señor, provéeme algo si es tu voluntad. Si hay una respuesta positiva, glorificamos a Dios y decimos gracias. Pero cuando el Señor muestra mediante su providencia la falta de una provisión, ¿qué está demostrando? No era necesario, no era según su voluntad, no era bueno para nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Adoramos a Dios y le damos gracias. Eso es tan contrario a la oración carismática porque ellos dicen que si tú no recibiste sus peticiones, falta de fe. Es como, ¿en serio? ¿Qué forma de vivir? ¿Qué falta de confianza? Como 1 de Juan 5:14 estaba hablando de una forma horrible de vivir. Sería mejor nunca pedir nada a Dios. Sería mejor. ¿Por qué? Porque cada vez que él supuestamente me dice no, no fue porque era su voluntad decir no, sino era porque yo no tenía la fe necesaria para que él actuara, para que él fuera mi sirviente. Increíble. Qué forma tan horrible de ver la oración. Sería más bien un estorbo para no orar, porque no quiero ver que estoy en pecado o que no tengo fe. No. Y quiero ver con ustedes tres ejemplos, porque realmente son útiles a considerar cuáles son ejemplos de oración del apóstol Pablo. Si tú quieres ver estas oraciones y cómo orar bíblicamente según Pablo, miren estos textos conmigo. Vamos en, en orden de estos libros. En Filipenses, después Colosenses y Segunda Tesalonicenses. En Filipenses 1:9 al 11. Filipenses 1:9 dice así, y esto pido en oración. ¿Qué es lo que Pablo pide en oración? Lo siguiente, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Hermosa oración. Y Colosenses 1:9. Colosenses 1:9. Por esta razón también nosotros, desde el día que los supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar. ¿Rogar qué, Pablo? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, comprensión espiritual. ¿Para qué? Andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Qué clase de oración tan sublime, realmente. El último ejemplo, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses 1:11. Con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros. ¿Para qué? ¿Para qué, Pablo, estás orando por ellos? Para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento, cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios
y del Señor Jesucristo. 3 oraciones tan ejemplares. Y espero que cada uno de ustedes puedan revisar el contenido de sus oraciones al compararlas con estas y ver si sus oraciones son de la naturaleza intercesora, para ver si sus oraciones son de una naturaleza eterna, para ver si sus oraciones son de una naturaleza eclesial, de ver si sus oraciones son de una clase cristológica y teológica y buscando la gloria de Dios y la exaltación del nombre de Cristo Jesús. Estas oraciones son escatológicas, buscando aquel día de Jesucristo, anticipando la venida del Señor. Eso es de tanta... Tenemos que meditar sobre estas oraciones. Espero que si ustedes ven que no oro de esta forma, de pronto cada día sería bueno meditar sobre estos textos. Pero además, para terminar esta pregunta, ¿para qué se debe orar? No se debe orar para malos propósitos. Esto es una negación decisiva. Y es en Santiago 4:3. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Hay muchas personas que no reciben respuestas positivas porque sus peticiones son malas, sus propósitos son malos. No debes pedir por eso. Eso que demuestra no solamente una falta de conocimiento de la voluntad del Señor, aunque puede ser, pero aquí parece que son más bien en cuanto a malos propósitos, malas intenciones. ¿Listo? Eso es muy interesante. Si tú sigues pidiendo y pidiendo y pidiendo cosas y nunca recibes, de pronto no es que no sean necesariamente conformes a la voluntad de Dios, aunque podría ser, pero posiblemente porque tú estás buscando tu propia gloria mediante la adquisición de semejantes peticiones. Entonces, espero que puedan revisar. Y, sigamos entonces con qué estorba la oración. ¿Qué estorba la oración? Hay 3 estorbos principales, pues 2 realmente, pero yo hablando con el pastor Michael habíamos hablado de eso, pero no lo voy a tratar. ¿Por qué? Porque es en 1 de Pedro. Entonces, ah, lo primero que estorba una oración es un esposo, ah, como puede ser necio o poco comprensivo con su esposa. En 1 de Pedro 3:7 dice así, y vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. No voy a profundizar en eso. Realmente quiero que Michael lo hace en unas semanas o el próximo año. Pero sí, hay esposos, ten cuidado. Es posiblemente que sus oraciones están siendo estorbadas por usted mismo. Y la inversa, no solamente con esposos, eso es aplicable para cualquier clase de personas porque allí está siendo establecido un cierto principio en cuanto a la buena convivencia y la eficacia de oraciones. Entonces, los 2 estorbos principales de la escritura menciona es pecado no confesado y la falta de fe. Cuando miras en las escrituras por qué las oraciones son estorbadas, es porque hay pecado que no es confesado y hay una falta de fe. Y cuando hablo de pecado no confesado, no estoy hablando de algunos que unos podrían denominar pecados inconscientes. Estoy hablando de pecados cometidos a conciencia que está guardado y uno está intentando ocultarlo del Señor, como Adán y Eva en sus vestidos de hojas. Salmo 66, versículo 18, dice así, si observo iniquidad en mi corazón, o sea, hay un conocimiento de que hay iniquidad en el corazón, el Señor no me escuchará.
Impresionante. Y si eso no es adecuado para, para entenderlo, en Isaías 59, en los primeros dos versículos, Isaías 59, 1 y 2 dice, he aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. ¿Quieres saber la mejor forma de estorbar la oración y esconder el rostro de Dios de uno? No confesas tus pecados. Eso es una forma increíble, pero muy falta de comprensión. El Señor está dispuesto a escuchar nuestras confesiones para perdonar pecados, pero hay muchas personas arraigadas como no voy a confesar, no, no, o simplemente por el hecho de que creen que no es pecado cuando claramente es pecado según las escrituras, pero bueno, no vamos a profundizar ahí. La última razón que la oración puede ser estorbada es la falta de fe. Es un texto muy conocido, Santiago 1, versículo 6 en adelante. Santiago 1, 6 en adelante dice así, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibiera cosa alguna del Señor. Qué fuerte es ese texto. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. ¿Qué estorba la oración? Un esposo poco comprensivo, un pecado no confesado y una falta de fe. Esas son cosas que estorban la oración y si es el caso de ustedes, espero que realmente puedan acudir al Señor en oración, en confesión, en contrición para que Él les ayude a, pues, sí, en vez de confesar sus pecados, pero además dejar de ser incrédulos. Es muy importante. Y por último, ¿cuál es el objetivo de la oración? ¿Cuál es el objetivo de la oración? Y uno podría pensar en muchas cosas, pero realmente todo es para la gloria de Dios, ¿cierto? De pronto es una respuesta muy simple, muy sencilla, pero yo quisiera que realmente podrían entender que cuando oramos bíblicamente, según las escrituras, Dios está siendo glorificado en todo, en la confesión, en la adoración, obviamente, en la acción de gracia y aún mediante las peticiones. Algunas personas piensan que las peticiones son inferiores y no van a traer sus peticiones. No, falso. Dios es magnificado mediante la presentación de las peticiones porque Él es la fuente de todo don perfecto. Es increíble. Entonces, no, venimos delante de Él para que Él puede ser glorificado. Y eso de pronto para algunas personas nunca han pensado en eso. Yo glorifico a Dios cuando le oro. Él es magnificado. Qué hermoso. Entonces, eso sería una cuestión. ¿Cuántos de ustedes y cuán a menudo robamos a Dios gloria por no orar? ¿Y cuál es la razón que no oramos? No es porque creemos que somos suficientes, que somos capaces por nuestra propia mano, que tenemos ninguna necesidad, que no tenemos necesidad, que no tenemos pecado de confesar, que no tenemos razón para agradecerle, que no tenemos razón para alabarle. O sea, realmente, por eso cuando la escritura dice orad sin cesar, no es difícil para aquel que entiende todo lo debo a él, pues él ya lo pagó. Toda buena cosa que yo tengo es debido a él. Él es perfecto. Él merece toda la alabanza. Hay un texto, un salmo, el Salmo 79, versículo 9. El Salmo 79, versículo 9, que ilustra esto muy hermosamente. Es un ejemplar en eso. El texto dice, Salmo 79, versículo 9.
Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. ¿Por qué oramos? ¿Cuál es el objetivo para que Dios sea glorificado? Y en la oración, a la medida que estamos orando, Dios es glorificado. Por favor, después de este tiempo, después de este tiempo de orar en los grupos, vayan, consideren cuándo van a tener aquellos tiempos determinados, apartados para orar a vuestro Padre Celestial en un secreto. De verdad, no hay excusa para aquel que afirma ser creyente, no estar tan celoso para tener un tiempo con su Padre Celestial, para acudir al trono de la gracia, para presentarle delante de la presencia de su santidad. No, no hay excusa, no hay forma, no hay manera que vamos a evadirlo. Literalmente nos tienen que matar, que quitarlo. Y eso es lo bello del ejemplo de Daniel. Literalmente, Daniel prefería morir que ir un día sin orar. Su costumbre. Él podría haber dicho, bueno, no voy a orar por 30 días, no es gran cosa, o de pronto lo voy a hacer, pero lo voy a esconder, voy a hacerlo ah, de una forma diferente para no ser perseguido, y no, sin vergüenza, eso suena feo, sin miedo, sin pena. Daniel se puso en su lugar común y corriente para orar a su Dios y darle gracias, y estaba dispuesta a morir por eso. Nosotros, ¿cuántos de nosotros ni siquiera estamos siendo perseguidos? Es simplemente cuestión de prioridad. O sea, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no priorizamos a Dios? Sí, que el Señor nos ayude, que Él tenga de nosotros misericordia. Es algo asombroso. El Espíritu Santo está intercediendo a favor de los suyos. El Hijo está intercediendo a favor de nosotros. Y nosotros somos quienes necesitan la ayuda y el auxilio y no acudimos a Dios en oración. Eso no puede ser. Que el Señor nos ayude. Oremos. Amado Padre, te bendecimos. Te damos gracias porque por causa de la obra de Cristo Jesús tenemos acceso libre a ti. Es increíble que en virtud de su sacrificio, de su obra perfecta, en cualquier momento, en cualquier lugar, podemos presentarnos delante de ti. Ayúdanos a no ser tan fácilmente entretenidos por este mundo que olvidamos que tenemos un Padre Celestial. Por favor, redargúyenos y danos convicción de la vitalidad de que es la oración para nuestras almas, que no es opcional, que es esencial y que la única forma que vamos a detener o parar nuestra oración es si los hombres malvados nos maten. Hombre, hombres que buscan quitar nuestra mirada de Cristo. Por favor, Señor, ayúdanos a no temer a nada ni a nadie, sino solamente a ti, y a venir una y otra vez delante de ti, suplicando tu perdón por todas nuestras transgresiones y por favor empodéranos por tu Espíritu. Ayúdanos, Espíritu Santo, con la santificación, porque tú nos santifiques. Gracias por este tiempo. Seas alabado en esta noche, por amor a tu nombre. A ti sea la gloria y el honor y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.